¿Qué tal, amigo? Buenas tardes. Un gusto compartir este martes muy especial en esta programación del Radar de la AMJP, una visión de la justicia desde adentro, en vivo y en directo aquí desde PDS Digital, para todos ustedes, en una programación muy especial, con una programación donde le dedicamos casi exclusivamente al Museo de la Justicia, o del Archivo del Terror, como se lo conoce, que está ubicado en el Palacio de Justicia aquí de nuestra ciudad capital. Vamos a recordar esos momentos que ocurrieron un 22 de diciembre de 1992. César, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Jota. Buenas tardes a toda nuestra teleaudiencia. Buenas tardes, Candela, está hoy con nosotros. Volvió. ¿Cómo estás? Armamos recién el arbolito, acá ya. Sí, ahí Con Nati, Candela, con Marco, con todos ahí estuvimos armando nuestro arbolito. Acá está Papá Noel. Sí. Papá Noel está medio güey, igual que nosotros todavía. Seco y peligroso está. Bueno, hoy tenemos realmente un tema muy interesante. Acá también le enviamos un saludo especial al doctor José Agustín Fernández. Tenemos su libro acá. Enseguida después voy a mostrar y vamos a decir el costo, porque esto está en venta. Sí. Y vamos a promocionar después. Me prestó el doctor tengo que devolverle. Entonces, este tema interesante que ocurrió un 22 de diciembre de 1992, un día cargado de sorpresas, de emociones, de llanto, de dolores, porque se han encontrado expedientes. Miles y miles de documentos. Se dice que hay más de 1 millón de documentos en el museo de la justicia, pero ya vamos a ir deshojando poco a poco. Tenemos una extensa entrevista con el doctor José Agustín Fernández, hoy camarista, en su momento también fue secretario general de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay, fue miembro de la comisión directiva, también una persona muy ligada al gremialismo. Hoy camarista. En ese momento era un joven ciudadano abogado que estaba haciendo sus primeras letras, digámoslo así, dentro de la magistratura paraguaya. Fue juez del crimen y le tocó en ese momento dar cumplimiento a un pedido de habeas data que había solicitado en aquel entonces el doctor Martín Almada, gran luchador por los derechos humanos. El doctor Martín Almada, durante el régimen estronista, estuvo preso 2 años y él había pedido al régimen que le digan el por qué estuvo preso, pero nunca le dijeron el por qué. Entonces, él después solicitó una habeas data constitucional y eso el doctor José Agustín Fernández hizo lugar a su pedido y el doctor Martín Almada le aseguró donde sabía que habían documentos importantes. Y con mucha tenacidad. Y con mucha él insistió, sí, y eso vamos a ir viendo en la filmación. Así es. Que tenemos. Realmente son acontecimientos históricos importantes que marcaron un antes y un después. Y también tenemos entrevistas con periodistas de la época que estuvieron trabajando en ese momento muy de cerca, con periodistas, conocidos periodistas de nuestro ámbito, reporteros gráficos, que también graficaron todo ese momento, porque marcó yo recuerdo, Celsa, fue todo un acontecimiento. Fueron semanas y semanas de mucha, digamos, tristeza y alegría, porque se encontraron documentos de ciudadanos que fueron detenidos simplemente paraguayos extranjeros, porque no congraciaban con el régimen del momento, del entonces, y de los cuales muchos compatriotas nuestros y también extranjeros nunca más volvieron a sus casas. Te cuento, Jota, que una de las, para mí fue muy emotiva la entrevista realizada al doctor José Agustín Fernández, porque mi padre, Arturo Ramón Pereira Reyes, también fue víctima de la dictadura y encontramos, o sea, de hecho teníamos, pero me dieron otra vez una copia de sus
antecedentes, así que tengo aquí de todos los que salían del país, de los que entraban y que eran considerados, suponete, comunistas, se les trataba de, cuando la lista de detenidos decía, delincuentes recluidos en la comisaría, dice, seccional primera, hay una lista, y bueno, y así. Fue para mí muy emotivo realmente esta extensa entrevista que vamos a ir viendo y ojalá que nunca más realmente esto ocurra en nuestro país. Bueno, comenzamos. No, antes ¿qué quiero tenemos? Sí. informar ya que tenemos una charla, Muy debate, importante. sí, cuestiones relevantes en el sistema jurídico penal. Se entregará certificado de asistencia. Esto será el 16 de diciembre, 14 horas. El coordinador, moderador será el doctor José Valdir Servín. Esto está organizado por la Universidad de la Cuenca del Plata, por la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay. Apoya y auspicia. Y también por el Centro de Ciencias Penales y Políticas Criminales. En el programa está el profesor Manuel Ramírez Candia, la profesora, sí, el ministro, la profesora Claudia Carolina Crisioni y estará también el profesor Daniel Domínguez Genay. Tengo entendido que está en la lista la profesora doctora Carolina Llanes. También va a disertar. Que también no sabemos si va a estar, creo que... Pero esto va a ser el próximo viernes. Esto va a ser el viernes en el Salón Auditorio del Palacio de Justicia de Asunción. Doctora Serafina Dávalos. Este viernes va a ser, no va a ser el próximo. Este viernes a las 14 horas. Va a ser modo presencial y... Virtual, sí. Virtual y presencial. Bueno, en la Secretaría General de la AMJP al 021-425-100 pueden llamar los interesados o al 0982-418-320 y al 0981-434-522. También pueden enviar correo a amjp.info@gmail.com. Bueno, entonces tenemos el viernes también una actividad muy importante deportiva, Jota. Sí, el viernes es en el bosque de Super Paraguno. clásico de los magistrados. En el bosque de Paraguno. Ujú. Cerro Porteño, Olimpia. ¿Para Y qué hora vamos va? a partir de las 16 horas, me parece. En el Manuel Ferreira. Y yo creo que los cerristas van a ir con la sangre en los ojos porque el año pasado perdieron en las dos categorías. Y están queriendo la revancha. Y los olimpistas están esperando al rival y tratando de lograr una nueva victoria. Pero Esto organiza la ASO de Magistrados, la ASO de Agentes Fiscales y la Asociación de Defensores Públicos. del Paraguay. Así que Yo creo que habrá mucha expectativa expectativa. ante este Sí. torneo. Y Es un partido de un día, ¿verdad? no, a las 4 de la tarde va a comenzar seguramente, 4 y media. 17 horas. A las 5 de la dice tarde. la primera. Y 18 horas ejecutivo. Tienes que deshacer con tu bandera. Estadio Manuel Ferreira, Club Olimpia. con tu Yo me bandera. voy como hincha de Olimpia, por supuesto. Sí, claro, más vale. Bueno. Estos son los avisos que tenemos en nuestra mesa de trabajo, pero comenzamos. También se realizó ayer la reunión, la última reunión de la comisión directiva. ¿Del año? De la Asociación de ¿Del año, Magistrados, sí. Y se anunció que el 28 de febrero se estaría inaugurando las mejoras en la Quinta de Luque. Así Va a ser que, todo un acontecimiento. sí, muy interesante. De hecho, la Quinta de Luque ya está habilitadísima para los socios y ¿Qué tal? socias. ¿Cómo vos estuviste por ahí? Yo estuve un domingo hace 8 días. ¿Y qué tal estás? Y súper lindo está. Súper lindo está la Quinta. Y bueno, entonces el 28 de febrero... El aniversario de la AMJ. Sí, y una promesa más que va a cumplir esta nueva comisión directiva, que le enviamos un saludo a nuestro presidente, el doctor Ángel Cohen, y Un saludo especial. a los miembros de la comisión directiva. Ujú. Bueno, Candela, estamos, bueno,
comenzamos nuestra primera parte. ¿Cuánto dura esa? 28 minutos. Podemos hacerlo por parte, Candela, ¿sí, verdad? Para no ir. También tenemos previsto algunas llamadas, entonces, ¿te parece, César? Sí, para no? está bien. Bueno, comenzamos, Candela. Bien, amigos, buenas tardes. Esta es la revisión de las noticias de adentro. Estamos en compañía del doctor José Agustín Fernández, director del Museo de la Justicia y Archivo del Terror. Este lugar, en la Plaza de Justicia de Asunción, hay documentos que marcan un antes y un después, un antes en la dictadura y un después en la democracia. En los 1992 fueron eventos muy importantes, seguramente el doctor José Agustín, cuando la verdad fue el crimen, se va a aclarar, va a explicar qué pasó y cómo comenzó toda esta interesante historia del museo. Buenas tardes. Muy buenas tardes a ustedes y a este programa que es realmente de atención principalmente para un sector interesado en la justicia. Doctor César, usted tuvo en esa época, estaba de todo seguramente, y todo lo que pasó en compañía de su colega en aquel entonces, un interlocutor que quisiera encontrar documentos en principio de la policía, un complemento que quería ingresar, se allanó. ¿Qué pasó esto? Poniéndolo en perspectiva, llevando nuestro espejo retrovisor 30 años atrás, estamos viviendo 30 años de memoria sostenida. Hace 30 años, el 22 de diciembre, descubrimos lo que se llama los archivos del terror. Eso fue en el marco de un juicio de habeas data. El habeas data es una figura que no estaba contemplada en nuestro sistema constitucional y legal. El primer caso lo plantea Martín Almada, una persona que había estado detenida sin saber la causa de su detención por más de 2 años, plantea la data y él pide los documentos en ese momento a la policía de la capital. Se responde el gobierno o responde que los documentos habrían desaparecido con el golpe de Estado. Prácticamente el expediente muere allí, sin embargo, él dice, no, yo voy a conseguir, yo sé dónde puede estar esos documentos. Eso ocurre en septiembre, ¿verdad? En los primeros días de diciembre, él me visita otra vez y me dice, estoy, doctor, cerca de encontrar el lugar y te animaría a irte. Y bueno, claro que sí le decía, yo sí era mi deber, pero yo no sabía ni la envergadura, pensaba, bueno, una carpeta de documentos, ¿verdad? Sin embargo, un 22 de diciembre ocurre aquel acontecimiento que marca un antes y un después en los derechos humanos, como está diciendo, y nos vamos a un lugar llamado Departamento de Producción de la Policía, ubicado en Lambaré. En ese lugar nos recibe el subjefe de ese lugar, lo más importante que hoy en día, que eso uno puede verlo hoy. ¿Por qué? Porque eso fue filmado en vivo. Los medios de comunicación ya habían estado alertados de que podrían descubrirse documentos y podría hacerse una intervención. Nadie tenía la certeza. En ese lugar me recibe Martín Almada y ya empiezan a funcionar las cámaras, ¿verdad? Me recibe el policía y me dice, le digo yo que voy para ver si ahí pueden haber documentos, y me dice, no, yo quiero que le esperemos al jefe. Pero a mí me sorprende, ¿verdad? Realmente no esperaba esa. Y le digo, no, ¿qué jefe? Yo estoy investido de la autoridad que me otorga la Constitución y la ley, le ordeno a usted que me deje entrar. El tipo insiste, es que me dice dubitativo, yo soy subalterno. Me dice, no, estamos en democracia y en democracia la ley tiene que imperar. Yo le ordeno ahora mismo que usted me permita entrar. Ese fue el inicio para que eventualmente a partir de allí le digo a Martín Almada y nos vamos a un lugar, era un lugar realmente bastante extenso, muchas oficinas, y allá en el fondo, allá abajo, había una oficina en un altillo, y hasta ahí nos vamos, ¿verdad? Llegamos al lugar y allí había una pieza, varias piezas, pero me dice Martín Almada, una pieza candadeada. Pedimos que vengan a descandadear eso, nadie tenía la llave, uno viene tembloroso, otros 3, al final trajimos un cerrajero, rompimos la cerradura
empujamos la puerta y al alzar el primer documento y todos los documentos que tocamos y que revisamos eran evidentemente certezas de que esos eran documentos vinculados con violaciones de derechos humanos. Y usted, al ver el primer expediente, se dio cuenta, doctor, de lo que había. ¿Por qué, verdad? Porque veíamos hacia la vista, era como una pieza, como este lugar, que por cierto es un lugar emblemático. Nosotros estamos aquí en el auditorio de los archivos del terror, del Museo de la Justicia, con la leyenda esta que dice: los archivos, materia y memoria están llamados a ocupar un espacio relevante en la lucha contra la amnesia colectiva que afecta a nuestro pasado reciente y remoto. El ejercicio que nosotros estamos haciendo de recordar lo que ocurría antes, eso es lo mejor fundamentalmente para saber lo que pasó y para la juventud. Pero retomando el hilo, les cuento que el primer documento que tomo era de los hermanos Ramírez Villalba. Sí, un sonado caso. Claro, un sonado caso. En ese momento, Stroessner tenía orden de detención por parte del juez Nelson Mora. Stroessner estaba en el Brasil. Por dar ejemplo, yo sabía porque yo era su juez. Y tomo otro documento, vemos los libros exactamente, los libros de la INO, ¿verdad? Todo lo que tocaba, todo lo que alzaba. Era oro cubículo, por decir. Así. En materia de historia, doctor. Entonces, realmente el estremecimiento que me dio a mí estar en ese lugar, yo no tenía, pero ni idea. Nadie tenía idea de la envergadura. Eso Martín Almada ahí cerca mío lloraba, pero lloraba desconsoladamente en esa... emociones, doctor, ¿verdad? Mira, era algo para todos, ¿verdad? Martín Almada, ese llanto y esa mezcla de satisfacción y de dolor, de saber que bueno, que por fin se va a saber la verdad. ¿Por qué? Porque hasta ese momento la verdad oficial decía no, que aquí no había torturado, que aquí no había desaparecido, que aquí no había detenidos políticos, en fin, era el testimonio de uno contra otro. Y sin embargo, con eso, pero caía toda esa farsa, ¿verdad?, que toda la dictadura nos vendió durante 35 años. Doctor, después de ese descubrimiento, ¿qué vino? Y vinieron tantas cosas, vinieron... Históricamente. Sí, en primer lugar, ustedes tienen que saber que cuando Rodríguez, el golpe de Estado en el 89 da en este Estado, decía por los derechos humanos, era la demostración de que los derechos humanos aquí estaban aplazados. ¿Y qué pasa? El propio presidente Rodríguez, que el 23 de diciembre le llama al presidente de la Corte y le pide que esos documentos no sean más ventilados. 23 de diciembre, al día siguiente del hallazgo de los archivos. El presidente de la Corte, José Alberto Correa. Me llama José Alberto Correa con el doctor Villalburgo, me preguntan el procedimiento, les cuento yo que mi procedimiento estaba orientado en lo que decía la Constitución Nacional fundamentalmente. Me dijeron, mi hijo continúa con lo que estás haciendo. Ese mismo presidente que quería que esos documentos no se ventilasen, que hace el 8 de enero del 93, 17 días después, reconoce la competencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Me preguntabas qué pasó. Uno de los acontecimientos y los efectos más importantes del hallazgo de ese archivo, que el Paraguay reconoce la competencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Hoy en día cualquier ciudadano puede acudir. El otro día estaba el presidente de la Corte Interamericana acá en el Paraguay, ¿verdad? Imagínense, eso lo dice en su decreto. El descubrimiento de archivos demuestran que el reconocimiento de la competencia sea una necesidad para el Estado paraguayo. Expresamente, ese fue el primer efecto, el primer impacto jurídico. Después, las habeas data que se iniciaron. Todo el mundo quería saber qué había sobre sí, sobre sus familiares, los procesos de violaciones de derechos humanos que se iniciaron, lo que se iniciaron anteriormente, como el caso de Ser Prono, que ya tenía sentencia en primera instancia. A partir de allí fueron alimentados con evidencia, ¿verdad? Se inició todo un proceso totalmente diferente en materia de derechos humanos. Y tenemos que, políticamente, que es el sector más duro, ¿verdad? Aquí en desde el 89
¿Cuántos gobiernos de oposición tuvimos? Todos gobiernos colorados, ciertamente, siempre algunos progresistas, algunos muy de centro, algunos relativamente todavía con añoranzas de Stroessner. Poco realmente hizo la legislatura para esto. Sin embargo, este archivo impulsó la creación de la Comisión de Verdad y Justicia, ¿verdad? Este archivo alimentó también para ese proceso de conocer la verdad. Una breve pausa. Estamos comenzando, acá el doctor José Agustín Fernández está narrando pormenorizadamente, César, lo que pasó paso a paso. Parece que estamos recordando ese momento. Estábamos con César en el diario ABC. El 22 de ¿Vos ya estaban en ABC, César? Sí. Estábamos ya trabajando en ABC nosotros y parece que estamos recordando todo ese movimiento, en la redacción, las coberturas, los compañeros que iban y venían con los móviles, Que hacían guardia. Hacían guardia. Ya realmente estamos recordando lo que pasó un 22 de diciembre del 92, hace 30 años. A la vuelta de la pausa vamos a emitir un fragmento, un resumen de lo que pasó ahí, en ese momento, en esa casa donde estuvo el doctor José Agustín Fernández, acompañado del doctor Almada y mucha otra gente y nuestros colegas que descubrieron el famoso archivo del terror. Vamos a la pausa. Pasaron 30 minutos de las 16, esto es el radar de la MJP, una visión de la justicia desde adentro, temperatura 33 grados, soleado. Agradable igualmente está. Sí, agradable. ¿Está siguiendo de cerca este momento, Celso? Sí, estoy subiendo ya al Twitter nuestra entrevista exclusiva al director del Museo de la Justicia, el camarista José Agustín Fernández. Bueno, ahora vamos a emitir un video de 4 minutos, un video histórico. Son pasajes de lo que pasó en esa mañana cuando el doctor José Agustín Fernández se fue hasta ese local donde funcionaba oficina de la policía y donde ahí habían documentos secretos en una habitación, una habitación que pertenecía exclusivamente al Departamento de Investigaciones de la Policía Stronista. Candela, ¿está listo? Pero antes tenemos que también enviar un saludo a nuestro compañero Juanpi González, sí, quien fue el que... por toda la tarea que realizó, sí, con el video, la edición, sí, producción. Con la nota con el doctor José Agustín Fernández. Un saludo a Juanpi, que en este momento está viendo el programa, y también a todos nuestros compañeros. También saludo a Monchi. Ahí vamos con el video. Pedirle a ver si podríamos pedirle al jefe. No. La ley, yo estoy investido, la ley me otorga mis facultades. Entonces yo le ordeno a usted que hagamos como corresponda sin ningún problema. Por favor, estamos ante el tribunal, sí. Usted tiene que decir la verdad y solamente la verdad. Así es. Colabore con la justicia y colabore con la democracia. Cuando yo vine exactamente hace un año, sí, estos documentos ya estaban acá. Sí, porque yo nada más estoy en la parte de la intendencia. Sí. Y yo tengo un depósito acá arriba y abajo la carnicería. ¿Quién tiene la llave de esto? El ayudante para ese tiempo. De expedientes, de gente torturada. Hay pilas de cassette, hay pilas de los libros de la INO y está la tapa
del libro de la INO. ¿Del doctor Almada, del expediente del doctor? Estamos encontrando de meses posteriores. Pero son gente también torturada. Toda gente torturada. Bueno, yo quiero explicarle a la ciudadanía que en virtud de un procedimiento que ordenó mi juzgado, estamos aquí en dependencias aparentemente del archivo de investigaciones en un pedido de habeas data que había solicitado el doctor Martín Almada. Saca la cabeza, por favor. Ahí un ratito. Entra nomás, Pereira, ¿por qué no entra? Si pueden salir, por favor. Escuchamos mucho casete de la tortura, cuando a mí me torturaban y yo pienso que aquí vamos a encontrar un montón de casetes. ¿Pueden salir, por favor? ¿Pueden salir? Aquí, por favor, una gran emoción, una prueba que... Para mí esta es una reparación histórica. Por fin llega el 2 y el 3 de febrero en la policía. Y esto es una prueba que el comisario, el jefe de policía ha mentido al juez. Esto es una prueba muy grave para que la policía pueda recuperar su credibilidad. Ese jefe de policía y todas las autoridades que informaron al juez de que esos documentos han desaparecido, da lugar para que estas autoridades que gozan de salario, un alto salario, sean procesados. Yo cuando salí de la cárcel, tú me has visitado, el único amigo que yo tuve en los momentos difíciles, llora de emoción, porque esto es la reparación nacional. Aquí está todo el archivo, aquí está la lista negra, Humberto. Lloro por esta alegría, por la democracia que llegue a la policía. Va a llegar, Humberto, por fin va a terminar la noche de dormir con el Jesús en la boca. Y todas estas normalidades que usted está comentando, yo sería el primero. ¿Sabe por qué? Porque yo trabajo con esto. Soy cristiano, tengo fe, tengo una familia y soy un buen ciudadano. Recuerdo que estaba la foto de Beatriz Villagra, ¿verdad? Un dirigente juvenil comunista. También había fotos muy abundantes de dirigentes de la época, sobre todo la de Domingo Laino, Taller, de otra gente, ¿verdad? Y fichas varias de estudiantes de Derecho, entre ellas está mi ficha también, ¿verdad? De mi época de estudiante. Y un montón de información que no pensaba que exista, ¿verdad? Uno no se puede imaginar la magnitud de información que implicaba encontrar ese archivo. Era impresionante. No, vos sabés, doctor, que recuerdo un día, estando yo en la redacción de ABC, se me acerca el compañero Hugo Río Lazar, ¿lo ubicado? ¿Tú no lo conocés a Hugo Río Lazar? Sí, claro que lo conozco. Sí, me dice, J, vení vos, me dice, y sacó una foto, una fotocopia del archivo del terror y estaba mi nombre. También ahí cuando yo me fui a Buenos Aires, cuando entraba y salía del país, estaba también mi nombre, así que éramos todos fichados, doctor. No, por supuesto, todo aquello que de alguna u otra forma realizaba una actividad de disidencia, ya sea como periodista, abogado, estudiante, lo que sea, automáticamente era fichado y había una especie de seguimiento, ¿verdad?, de las actividades de esas personas. Era un archivo muy completo, era una cosa de enfermo, ¿verdad?, ver cómo un régimen se dedicaba hasta la mínima, registrar hasta la mínima posibilidad de disidencia. Había pura web por todos lados, doctor.
Sí, en la Facultad de Derecho había varios, le teníamos a varios de ellos. Varios conocidos, ¿verdad? Sí, muy conocidos, inclusive llegaron a meterse en la magistratura y todas esas cosas. Pero bueno, eran tiempos ya pasados, ahora ya estamos en otra época, por suerte, ¿verdad? Doctor, cuando usted ya fue magistrado, ¿tuvo caso de sentencias sobre derechos humanos? Sí, varios. Realmente lo que tuve más fueron procedimientos. Por ejemplo, recuerdo hasta ahora de que nos fuimos con el actual miembro del Tribunal Electoral en aquella época fiscal por los derechos humanos, el doctor Vigolini. Nos fuimos hasta una zona boscosa del interior del país de Caguazú a buscar los restos del comandante Rotella, ¿verdad? Cosa que tampoco lo encontramos. Pues tuve el caso de Coco Villar, ¿verdad? Que fue ultimado en un operativo. Y otros casos, ¿verdad? Relacionados, ¿verdad? A gente que estaban metidos sistemáticamente en la violación de derechos humanos en nuestro país, ¿verdad? Eso ya como magistrado, ¿verdad? Sí, claro. Sí, si la consulta va como magistrado, doctor, sí. Y también algunos que otros casos, ¿verdad? Siempre buscando los restos de gente, ¿verdad? Desaparecida de la época, la que desaparecieron básicamente en el 60, con los llamados grupos insurgentes que hubo, ¿verdad? Se buscó bastante los restos. Y hasta ahora recuerdo, por ejemplo, cuando yo estaba en el comité de iglesia, fuimos a buscarle en Santa Elena a dos ex guerrilleros del Fulna, ¿verdad? Ultimados por la columna volante del comisario Irarrázaval, y los encontramos en el lugar exacto en donde habían dicho los vecinos que fueran. Sí, se le encontró el esqueleto. Recuerdo vivamente que todavía tenían esos encendedores a chispa que se usaban antes para prenderse cigarrillo, por ejemplo. Eso todavía estaba alumbrado, ¿verdad? Eso es lo que se encontró, más los huesos, obviamente, ¿verdad? ¿Y se identificaban las personas, doctor? ¿Los nombres sabían quiénes eran? Sí, ahora no recuerdo los nombres, pero eran compatriotas, ¿verdad?, de que intentaron por la vía armada derribar al régimen de Stroessner. Obviamente no lo lograron, pero estaban ahí en calidad de desaparecidos y gracias, hoy en día ya descansan en paz, por suerte, ¿verdad? Y claro, y todavía cuántos compatriotas nuestros todavía están desaparecidos y gente del comité de, como el nombre no recuerdo, comité, donde está el doctor Oiburu, el hijo de Agustín Oiburu, que sigue... Claro, le siguen buscando, estamos hablando de más de 500 y pico de personas, ¿verdad?, que se le sigue buscando. Entiendo que alguna vez van a saber dónde están, ¿verdad? Eso solamente el tiempo va a develar. De hecho, ¿verdad? Se puede encontrarlo todavía y hay que seguir buscándolo, ¿no? ¿Se estima cuántos desaparecidos hubo en el país, doctor? ¿Maneja usted esos datos, no? Se maneja un promedio de 524 acá a nivel nacional y en Argentina más de 100. Más de 100. ¿Ese ya con el operativo Cóndor, doctor? Dentro del contexto operativo Cóndor, ¿verdad?, fueron, como ellos llaman, chupados, ¿verdad?, por el régimen dictatorial que se inauguró ahí en ese país en el 76, ¿verdad? Sí. 76, 80, 81, ¿verdad? Esos están desaparecidos hasta la fecha y no tengo noticias, ¿verdad?, de que se les hayan encontrado, ¿verdad? De hecho, ¿verdad?, miles todavía están desaparecidos en ese país. No, realmente esto que pasó un 22 de diciembre del 92, o sea, estamos a pocos días de esto, de este hallazgo, marcó un antes y un después. Un antes o después, históricamente para nuestro país, doctor Manuel, ¿no? Y yo entiendo que sí, ¿verdad? Por lo menos se supo la magnitud de lo que fue ese régimen y de la imperiosa necesidad de lograr los cambios que aseguran mínimamente la libertad. Yo entiendo que algo tuvo que ver que tuviéramos ya una constitución bastante progresista en materia de derechos humanos en el año 1992, ¿verdad?
gracias a eso en parte, ¿verdad? Porque había que asegurar algo, no repetir la misma experiencia que nos tocó vivir. Claro. Bueno, doctor, algo más que quiera enriquecer con su memoria de lo que usted vivió. De hecho, doctor, esto tiene un valor jurídico, un valor histórico, un valor político también, y valor documental. Sí, valor documental que sirve sobre todo para estudios sociológicos y políticos, ver qué es la causa que de repente nazcan este tipo de regímenes, ver las causas de por qué lleva al silencio a mucha gente a callarse ante lo que era evidente, una serie de cosas. Lo importante es que dentro de ese contexto pudimos tener una Constitución Nacional, poder tener un poder judicial, y el déficit es la construcción que hasta ahora anhelamos de tener un poder judicial independiente, que por alguna otra razón tiene sus avances y retrocesos siempre, ¿verdad? Pero entiendo que hay que hacer el esfuerzo, sobre todo a partir de tener, vamos a decir, un énfasis de construir un poder judicial al servicio de la democracia y de los derechos humanos. Esa es la consigna que nos queda a nosotros. Eso es, por así decirlo, la bandera que tenemos que sostenerlo y seguir luchando como magistrados, como simples ciudadanos, de tener una justicia independiente, sólida, fuerte, al servicio de los derechos esenciales del ciudadano. Sí. Y bueno, doctor, por último, no puedo dejar de preguntarle su opinión con relación a los dos colegas suyos que están internados para fiscal del Estado, doctor. Y ojalá uno de ellos son gente muy preparada, con gran trayectoria. Creo que se merecen, cualquiera de ellos se merece estar ahí, son lo suficientemente competentes, tienen, vamos a decir, antecedentes muy honestos en el desempeño de sus funciones, también son competentes y sobre todo tienen la experiencia y suficiencia como para ocupar ese cargo. Eso es lo fundamental. Ojalá uno de ellos estuviera ahí ya al frente de la Fiscalía General del Estado. Querido amigo doctor Manuel Aguirre Rodas, gracias por su tiempo, gracias por doctor. enriquecer nuestro programa y recordar un poco lo que pasó hace 30 años. El abrazo de siempre, No. doctor, gracias. No, gracias a vos, un saludo muy especial a todos los colegas que siguen este programa. Te informó PBS Radio TV Digital. Bueno, muy interesante las declaraciones del doctor Aguirre, realmente. Como decíamos, esto tiene un valor jurídico, un valor político, un valor documental, pues los archivos se convirtieron en una fuente inagotable para las investigaciones. Y este centro, museo, es un lugar de visita de estudiantes de nivel medio y universitario. Paso obligado para visitantes extranjeros con alguna vinculación con los derechos humanos y fuente de inspiración para otras iniciativas de la memoria. Realmente siempre hay gente en el museo. Bueno, continuamos, Candela, con la nota número 1, con el doctor José Agustín Fernández, director del Museo del Poder Judicial. Esa comisión, pero ese propio Parlamento reconoció que el 22 de diciembre es Día de la Dignidad Nacional, en homenaje al descubrimiento de esos archivos, ¿verdad? Hay mucho por decir, ¿verdad? Todos los procesos, incluso haciendo hilo de ese día del descubrimiento. El Paraguay fue condenado por la Corte Interamericana en el año 2009, justamente por la falta de respuesta de justicia, por falta de no otorgarle garantías judiciales, entre otros, a Benjamín, a los hermanos Ramírez Villalba, a Agustín Goiburú, y a otros ciudadanos paraguayos cuyos restos hasta ahora no se sabe dónde están. Hay muchos. Sí, y más de 400 en principio, ¿verdad? Como informe de la Comisión de Verdad y Justicia, y la búsqueda sigue. Hoy mismo, ayer salía en un medio de comunicación cómo están haciendo las excavaciones y la búsqueda sobre el caso Caguazú, a cargo de Goiburú, que es parte de
de una comisión del Ministerio de Justicia. Doctor, ¿recuerda usted qué sintió cuando empezó a ver esos expedientes de figuras emblemáticas en el sentido que eran oposición, de que estaban peleando por los derechos humanos? ¿Qué sintió en ese momento? ¿Miedo o satisfacción personal? 30 años atrás, Y en ese recién cayó Stroessner. Claro, realmente uno con el tiempo va pensando, va reflexionando. En ese momento, esa incredulidad en principio, ¿verdad? Uno no entiende, uno no entra en razón cómo podía ser que esos documentos estén allí guardados, hacinados, apartados, ¿verdad? Y lo que uno dice, bueno, es por la seguridad de que no iba a pasar nada. Es que los gobiernos dictatoriales y muchos gobiernos, ¿qué es lo que nos muestran? La impunidad. Que la impunidad, que no va a pasar nada, que no van a ser castigados. Entonces, eso es lo que uno rememora. Al final cómo fue un instrumento, ¿verdad? Yo estudié Derecho y la historia me ubicó en ese momento y creo haber cumplido con el deber, ¿verdad? Después ver cómo las víctimas, sus parientes, ver cómo de pronto esta es una verdad irrefutable, ¿verdad? Creo que es un legado que no solamente yo, ¿verdad? Porque muchísimos jueces a partir de ese hallazgo aportaron, principalmente la justicia, el Poder Judicial dio su grano de arena importante, porque muchísimos jueces, tanto acá en la capital, en el interior, dictaron sentencias emblemáticas contra las violaciones de derechos humanos. El doctor Maidana, el doctor Santander fue uno de ellos, el doctor Aguirre, en fin, por despachos de muchos jueces pasaron estos procesos, y el Paraguay es uno de los pocos países que tuvo realmente presos y condenados por violaciones de derechos humanos. La Operación Cóndor. La Operación Cóndor, ese sistema de integración negativa entre Argentina, Brasil, Chile, Perú, Paraguay, ¿verdad? Bolivia, son gobiernos que se integraron ¿para qué? Para perseguir, para atentar contra la vida, contra las familias, para provocar desapariciones forzadas, sencillamente por el hecho de que estos eran enemigos de los supuestos gobiernos, de hecho todos militares en ese momento. El depositorio o el lugar donde instrumentalmente se demuestra esa operación Cóndor son los archivos. Ciertamente hubieron muchos procesos testimoniales, pero los documentos que demostraban cómo se hacían esas reuniones, cómo se integraba, cuál era el sistema de comunicación, están acá en los archivos del terror. Y de hecho, el Paraguay ha aportado a procesos de Argentina, acá de Corrientes, el gran proceso Cóndor en procesos de La Plata, el juicio Cóndor llamado en la Argentina, en juicios de Italia, en juicios de España, enviamos nuestros documentos a Uruguay, a Chile, en fin. Esto tiene también una implicancia internacional relevante, ¿verdad? Por eso es que a estos documentos la UNESCO, que es la entidad de la cultura y la educación del mundo, integrante de la ONU, lo declaró como parte de la memoria del mundo. Doctor, es decir que esta situación este descubrimiento impulsó realmente a que mejore la situación de los derechos humanos. Totalmente. Y que haya más justicia. Totalmente. En materia de derechos humanos, repitiendo la frase, con los archivos del terror, con su descubrimiento, totalmente tuvo otro rumbo, ¿verdad? Porque aquí ya no se podía falsear. Ya la máscara, pero no era una máscara de una persona, era el sistema de gobierno, ¿verdad?
porque los gobiernos son los que son castigados, los gobiernos son los que impulsan. Acá había un hilo conductor desde el dictador, el ministro del Interior, el jefe de policía y todos sus esbirros, las delegaciones de gobierno y los piragües, que eran también quienes colaboraban con esto. Había todo un hilo conductor y toda esa gente eventualmente necesitaba castigo y fueron castigados, ¿verdad? Y lo más importante es que la sociedad y la ciudadanía conocía esto, porque hay un aspecto fundamental. La prensa juega un papel central en la transparencia. Nosotros, a partir de ese hallazgo, el 22 de diciembre, lo que hicimos fue, no, acá esto no se puede, absolutamente no se puede ocultar. De hecho, había una avalancha, una avidez de saber qué decían esos documentos y que yo prácticamente no podía trabajar. El 23 de diciembre mi despacho estaba lleno de periodistas que querían entrar y se los permití. Ese mismo 23 que el presidente de la Corte me preguntó qué estaba haciendo y ya no podía dar marcha. Había que develar. Claro, y ya no podía dar marcha atrás, ¿verdad? Entonces, la prensa que acompañó desde ese hallazgo fue fundamental. Nosotros inauguramos un sistema de transparencia. El otro día se recordaba aquí en el Salón Auditorio del Poder Judicial la ley de transparencia. Nosotros hacemos transparencia hace 30 años. Y no solamente el Poder Judicial como institución, nosotros trabajamos ya al tercer día con ONGs, inauguramos un sistema diferente de trabajo, ¿verdad? En donde convocamos y colaboró con nosotros el Comité de Iglesias, el Centro de Documentación y Estudios de un inicio, ¿verdad? Y así se creó el Centro de Documentación y Archivo, el Hombre Largo, que son los archivos del terror, para sistematizar, para organizar, para digitalizar esos documentos que hoy están a disposición del mundo entero. Doctor, y qué loable la labor del doctor Martín Almada. Sí, totalmente. Martín Almada es un ciudadano ilustre, ¿verdad? Es un héroe civil, es una persona que no tuvo, pero no dormía realmente él hasta llegar a este descubrimiento, y lo hizo con su tosudez, con una fe inclaudicable, ¿verdad? Insobornable. Y hoy en día, bueno, está ya maltrecho, enfermo. Hoy, él recibió el título de caballero otorgado por el gobierno de Francia, ¿verdad? Que no es cualquier cosa, ¿verdad? Premio Nobel alternativo. Realmente es una persona que merece toda nuestra distinción y es un héroe civil. Creo que esas dos palabras lo resumen todo. Y él tenía esa certeza, doctor, si hay cuamo, lo voy a pasar más así le dijo tú, ¿verdad? Y ciertamente, ¿verdad? Sobre el verdadero lugar, hay una documental, y de esto se hicieron tantas documentales, ¿verdad? La BBC, Londres. Yo tengo, pero en estos 30 años, recogido tanto archivo, y la televisión española hizo una documental llamado En las entrañas del cóndor. Eso dura más o menos 1 hora, uno puede verlo en YouTube. Y allí se relata todo ese proceso previo. Le entrevistan a, bueno, una investigación que nosotros nunca lo hicimos, no lo pudimos hacer, ¿verdad? Lo hace un medio así, con una garantía de equidad y de imparcialidad, y ellos le hacen la entrevista a varios periodistas, y uno de ellos al director en ese momento del diario Noticias, que fue el que dejó a sus periodistas en guardia. Uno de ellos acá, un fotógrafo hasta ahora del Poder Judicial, ¿verdad? Y cuenta el relato previo, ¿verdad? Cómo esos documentos se sabía dónde estaba, que él estaba en contacto con Martín Almada, en fin. Cuando hay victorias, cuando hay triunfos, bueno, hay muchos padres, ¿verdad? Y hoy en día de pronto se quieren tergiversar esas cosas, pero lo cierto, yo fui un simple instrumento. A mí me contaron esa mañana, me dicen, vamos a encontrarnos frente a Canal 13, y ahí yo me fui. Yo no sabía absolutamente nada. El que lo sabía era Martín Almada, y más que eso, él era el dueño de la acción, el que tenía legitimación activa, porque el que planteó así mismo. Porque debe saber por qué estaba preso. Así mismo.
Doctor, ¿qué encontraste en la técnica y frente a la comisaría sobre Chile? Como avalancha, como alud, el gobierno ante tamaño descubrimiento esa misma tarde entrega la técnica, que era un lugar que todavía funcionaba y en principio en ese procedimiento participó justamente el doctor Benítez Riera. Y ese es un detalle a recordar, ¿verdad? Ya allá en Lambaré, cuando descubrimos ese archivo, yo lo hago llamar al juez del crimen de turno. Yo era el juez del crimen, pero era el juez de la data y él era el juez de turno. Entonces juntos trajimos los documentos a mi despacho, ¿verdad? Y desde ahí se hacía toda la investigación. Esa tarde él, como estaba de turno, va a la técnica y esos documentos yo pude traerlos un día después. Y son documentos de la misma categoría, ¿verdad? Fichas, biblioratos, carpetas de declaraciones, cassette, fotos, libros, en fin, todo un cúmulo de instrumentos que uno que hoy forma parte realmente de lo que son los archivos del terror. Aquí tenemos documentos de investigaciones, de la técnica, departamento judicial de la policía y de algunas delegaciones de gobierno que también acumulaban documentos, porque el proceso de apriete, el proceso de tortura, el proceso de control de detenciones ilegales, de lesión corporal en el ejercicio de las funciones públicas era en toda la República, ¿verdad? Era sistemático, porque el propio gobierno instalaba ese modelo de terror y las desapariciones también, ¿verdad? Y el preparato estaba en todos lados. O sea. De hecho, hay un libro, publicamos hace 2 años, creo, en donde justamente hay una lista, hay cómo funcionaba eso. De hecho, los informes revelan eso. El nombre de personas que se sabían quién eran. Así mismo, eran personas que antes famoso uno quería tener un carnecito, ¿verdad? Ese carnecito le permitía, en primer lugar, la impunidad total con el policía, ¿verdad? Este es de los nuestros. En segundo lugar, la entrada en espectáculos deportivos en cualquier lugar era el famoso piragüe. Así era. Doctor, mucha gente hoy nostálgica, por supuesto, todavía no aceptan ni quieren aceptar estas atrocidades que se cometían en esa época. Y eso es así también, y no solamente aquí, porque bueno, los que fueron beneficiados, cuánta gente, la corrupción era el sistema de Stroessner. Stroessner, aquí el contrabando imperaba, pero ¿quién tenía derecho a contrabandear? Y las autoridades y los que eran amigos de Stroessner, ¿verdad? Autos, antes existían los autos MAU, ¿verdad? ¿Y quiénes fueron los que trajeron los primeros autos allá de los Estados Unidos? Las tierras malavidas, en fin. Lógicamente, esa gente no va a querer perder su privilegio. Y esa es una parte todavía de nuestra historia que nos falta enfatizar. Pero esa fue una realidad tan abrumadora que es indiscutible, ¿verdad? Y el que reclamaba se iba. Claro, no, sencillo. Antes uno no podía escuchar una polca liberal, por decirlo así. Antes uno no podía. Hoy en día uno llama a la radio y puede decir lo que quiere, pero antes uno no podía decir absolutamente nada. En público, uno lo decía así en una reunión de amigos y automáticamente era convocado en la comisaría. Así funcionaba, ¿verdad? Falta de libertad de expresión, falta de libertad de tránsito, habían los famosos edictos, ¿verdad? Cuando murió Somoza, el terror que sometió a la República. No sé si ustedes ya, la famosa operación Rastrillo. Yo era chico cuando eso, vivía en San Ignacio y recuerdo que el país parecía asustado, nadie podía moverse, los policías y los militares entraban en tu casa sin orden judicial a revisar lo que sea. Doctor, a su parecer, ¿qué le falta a esta democracia? ¿Cuáles son las debilidades? Y la democracia se construye en varios ejes, ¿verdad? Uno de los grandes ejes es la justicia, ¿verdad? La justicia es un gran sueño todavía, ¿verdad? Nos falta mucho porque seguimos cometiendo errores en cómo se estructura el sistema de justicia, ¿verdad? Aquí se demuestra que el Consejo de la Magistratura, el jurado de enjuiciamiento,
y todos los órganos necesitan otra vez renovarse. Después el tema de la economía, ¿verdad? El tema de la corrupción, el tema de problemas tan candentes como el contrabando, por ejemplo, que proliferan, y después tenemos la mala suerte de todo el mundo de haber tenido la pandemia, pero en fin, ¿verdad? Hay mucho por hacer todavía, fundamentalmente en materia de que desde la justicia realmente vayan señales, resoluciones, y la justicia, estoy hablando también de la fiscalía, que haya una fiscalía responsable, que impute a quienes tienen que imputar y que no sean gatillo fácil, como dijo hace poco el monseñor Valenzuela, que imputan solamente a aquellos pichis, pero en fin, hay todavía mucha asignatura pendiente. Doctor, quedamos acá, podemos continuar con este convocatorio de esos recorridos del museo, un poquito, Pasaron 15 minutos de las 17, esto es el radar de la AMJP, una visión de la justicia desde adentro. 33 grados la temperatura. Está jugando Argentina, está ganando fácilmente ganando 2-0. Y así está que llegando a la final. está llegando a la final, está realmente Está ganando, como dicen los colegas periodistas deportivos, sin mayores sobresaltos. Bueno, en este tema que estamos tocando del archivo del terror, estuvieron también colegas, reporteros gráficos. Una larga lista, dice. Voy a mencionar quienes estuvieron, por ejemplo, del Canal 9. Alexis Cascopani. Ya jubilado. Oscar Escobar. Creo que él ya nos dejó. Roberto Acosta, Sí. del Canal 13, Lilian Barrera, Víctor Valdés, Alfredo Jiménez, Alberto Núñez, Andrés Soto, de Radio Cardinal, Miguel H. López, Aníbal Saucedo, de Última Hora, José Moreno. El fotógrafo. Al revés. De Última Hora, Miguel H. López y Aníbal Saucedo. Sí. De Radio Ñandutí, José Moreno. Carlos Báez, Edí Medina, Ángel Peralta, Cacho Fornieri, Arsenio Jara. De Ñandutí es ese. De Ñandutí. Del diario Hoy, Antonio Núñez. De Radio Cáritas, Carlos Cabrera. Carlito Cabrera, sí, que todavía está trabajando. Del diario Noticias, Cristian Torres, José Grego, que ya nos dejó también. Sí, mi compañero. Alberto Ledesma, Hugo Vera y Aragón, Mario Díaz y Sebastián Cáceres. Mario Díaz, El reportero gráfico de la Corte, y Sebastián también. que están en la Corte trabajando Están en la como Corte. fotógrafo. Vamos a tratar enseguidita de hablar con Sebastián Cáceres Candela, a ver que nos comente un poco qué se sintió, qué sintieron ellos. Toda una adrenalina realmente para nosotros los periodistas y reporteros Sí. gráficos, porque era un temón eso, se hacía guardia, se tenían que tener fotos de realmente, y Sebastián era un audaz y flaquito, nos reímos de su bigote. Sí. Bueno. También del diario ABC Color estaba Derlis Camarada Sosa. ¿te Derlis acuerdas? Camarada Sosa, sí. Y Juan Ramón Ávila, que nos dejó también. en paz descanse lamentablemente, nuestro reportero gráfico. compañero, sí. Merece un destaque, dice este libro del doctor José Agustín. El chofer del camión de la RPC, cuyo nombre se pierde en la bruma de nuestra memoria, quien esforzadamente trabajó hasta llevar en nuestra compañía hasta el último documento a muy altas horas de la noche del 22 de febrero. Es un servicio que hizo ese medio de comunicación Sí. a la Y autoridad de la realmente zona, todos sí. Todos, hicieron, sí, todos porque pusieron su granito de arena. arena. Bueno, tenemos la segunda parte de nuestra nota en el Museo del Palacio de Justicia, donde nos acompañó el doctor José Agustín y nos dejó a cargo de la señora Viviana, quien nos explicó detalladamente qué es lo que hay en cada lugar de ese histórico lugar. También nos comentó algo muy Sí. emotivo ella después. Sí, emotivo y triste. Emotivo y triste. Sí, y recordando que el Museo de la Justicia fue declarado de interés por la UNESCO. Bueno, Candela, vamos a la segunda parte de nuestra nota
el trabajo de nuestro compañero Juanpi. Este es un armario movible y acá tenemos documentos del Departamento de Investigación Judicial y la Técnica. Acá vas a poder ver, no sé si puedo entrar, dice lo Departamento Judicial. Acá, por ejemplo, tenés este caso del Napoleón Ortigosa. Todos estos biblioratos, encuadernación y las letras fueron todos hechos por ellos. Nosotros lo que hicimos fue seleccionar y ubicar todo por número, así como ellos tenían ubicado. Entonces, este es el Departamento Judicial y del otro lado tenemos el Departamento de Investigaciones. Departamento de Investigación y ahí vas a ver política y afines, después caso Grey, después tenés informes confidenciales, tenés control a Radio Ñandutí, todo esto tenés así en los biblioratos. Después acá continúa lo que es del Departamento de Investigación. Acá. Que son MOPOCO, dice el Movimiento de Organización Político-Militar, que es Colorado. Pues está PRF. Y así, todos los controles que existieron. Después estos libros rojos que están por abecedario y número, también fueron encuadernados por ellos y foliados y todo por ellos. Nosotros lo que hicimos fue ordenar. ¿Qué contiene estos documentos de vivienda? Tiene la L, por ejemplo, son de declaración de detenidos. Después están los de control y seguimiento y acá tenemos también lo que era el famoso informante, los controles. Los famosos pura web. Sí, les voy a mostrar un poco en un libro. Este, por ejemplo, en puño y letra, dice qué hora salió, qué hora vino y ellos encuadernaban otra vez. Ellos mismos. Ellos mismos. Todo foliado. Todo foliado, sí. Este, por ejemplo, era un coronel, le estaba controlando. Al controlarla a él, le controlaban a su jefe, hasta a la empleada que venía en la casa, o alguien que venía, primos, tíos, todos eran controlados. Controles cruzados hacían, ¿eh? Sí. Y acá que dice los rojos. Acá continúa, como yo les dije que era por abecedario, acá va hasta la W. W, Y, Z, todo. Acá tenemos fotos y estas son las fichas. Todas estas gavetas son fichas. ¿Documento operativo Cóndor están también acá? Sí, claro, pero ese tenemos que buscar por nombre. Claro, pero todo está acá. Todo está acá. ¿Y las famosas fichas de los supuestos líderes campesinos desaparecidos? Estas gavetas son todas las fichas de detenidos. Y estos 5 libros son de... ¿Vamos a ver uno? Sí, que viene por año. Acá, que te puedo poner acá. Dice, entrada y salida de detenido del año 1971 al 79. Y así de todos los años tenés por abecedario de apellido. Sí, porque nuestro es original. Entonces tenés la fecha en que entró, el nombre, la nacionalidad, la edad, su estado, la profesión, su domicilio, la causa, su fecha de salida o en todo caso si fue remitido otra vez a emboscada o a otro lado. Esto es una comisaría, ¿verdad? No, este es del Departamento de Identificación. Ah, es la policía ya. Sí. Sí, es la policía, pero esto no vas a ir a encontrar en identificaciones. No, ¿por qué? Porque ellos apartaron viendo que son delitos, vamos a decir, políticos o delitos que ellos consideraban que no sea un delito común. Porque delito común es porque robó, ¿verdad? Porque mató, qué sé yo, eso sí vas a encontrar su prontuario en identificaciones, pero este no.
Entonces, por eso justamente Martín Armada solicitó su habeas data en todos los lugares que podía tener, y todo el mundo le decía que no había nada. O sea, él nunca fue en teoría detenido, nunca se fue preso. Pero estuvo 2 años preso. Sí. Entonces figura en esto. ¿Está su nombre? Sí, figura. Estamos en contacto con Sebastián Cáceres. Buenas tardes, querido Sebas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, compañera. Muy bien, ¿y ustedes? Bueno, hola Sebas. Estamos con Jota acá recordando ese momento en donde estuviste flaquito, con tu bigote, audaz reportero gráfico del diario Noticias, ¿verdad? Sí, del diario Noticias en esa época. El 22 de diciembre del 92 estuviste de guardia, estuviste ahí. Sí, el 21 de la noche pasamos en ese día esa de guardia ahí frente a lo que en aquel entonces era talleres de la policía. ¿Dónde Porque mismo está el Lambaré, eso, Sebas? Quedaba. El Lambaré, lo que ahora sería más abajo, 3 cuadras más abajo del supermercado Pueblo de Lambaré. Ajá. Comentanos un poquitito, Seba, lo que sentiste al llegar. Vimos en un video que al entrar luego ya te expulsaron de ahí, No, pero pero vos ya habías hecho la foto. Claro. Sí, primero se dispara, primero el gatillo y después es la otra cosa. Claro. Sí. Y era un trabajo de investigación que realizamos en un equipo del diario Noticias, que el señor Cristian Torres, jefe de redacción del diario Noticias en aquel entonces, nos encomendó el trabajo a José Gregor, ya hoy fallecido, y yo como fotógrafo y un móvil que nos acompaña a todos los lugares. Fue un trabajo de más o menos 3 meses, y esa noche esa tarde, el día 21 a la tarde, tuvimos todas las coordenadas de que había ahí un edificio donde había muchos papeleos, y quedamos de guardia ahí para que no se saque a la noche. O si se sacaba, por lo menos para tener documento gráfico. Claro. Un reportero gráfico, un camarógrafo del canal 13 en aquel entonces. Mario también estaba. El compañero Víctor Valdés. No, a la noche nosotros estuvimos solamente José Gregor, periodista. José Gregor, periodista. Nos acompañó Darío Galeano, otro periodista. Estaba el camarógrafo de Canal 13, Víctor Valdés, yo como reportero gráfico de noticias y el conductor del móvil. Y ya. Mira, más o menos casi. Sí, Seba, van a pasar 30 años de ese momento tan importante que marcó obviamente un antes y un después de la historia de la historia del Paraguay. Sebas, ¿qué sentiste ahí cuando llegó el doctor José Agustín Fernández con Martín Almada, todos los colegas? Vemos ahí en el video que ustedes están entrando, expectantes, emocionados. Sí, el comisario no quiso dejarle entrar a la comitiva judicial. Y ahí le canta al doctor José Agustín Fernández, le canta lo que manda la Constitución y el apoyo que el comisario le da, que el comisario tenía, que estaba el juez en ese instante ahí, y ahí le permitió, le dejó entrar, y se tuvo que llamar un cerrajero. No hubo caso con el cerrajero, con martillo, corta hierro, se tuvo que romper el candado, todo, y fue una adrenalina pura en ese momento ahí. Seba, y recordando 30 años después, la satisfacción de haber estado en un acontecimiento tan importante en la vida del Paraguay. Sí, algo histórico realmente. Sí, así mismo. Y lo viste para contarlo, es así, Seba. Sí, lo he visto.
y fue mucho sacrificio por parte del equipo periodístico de la RPC para buscar información, y porque información había mucha y no había nada certero. Y se concretó, era certero, o sea que las informaciones se fueron recabando, atando hilos, cabos, y ahí fue el tema. Sí, el doctor José Agustín Fernández valoró mucho realmente. Él tiene un libro que se denomina el Habeas Data en el Paraguay, instrumento constitucional para el hallazgo de los archivos secretos de la policía o archivos del terror. Y allí menciona la lista de colegas que estuvieron y el papel trascendental que cumplió la prensa en ese momento. Sí, gracias a Dios el doctor José Agustín Fernández valora el trabajo de la prensa y en sus libros menciona, y está la lista de compañeros, de colegas que estuvieron trabajando para el descubrimiento del archivo del terror, que lo llamamos más tarde, ¿verdad? Y así es muy lindo todo recordar eso. Sebastián, cuando estaban esperando ahí, Adriana, digamos, con esa tensión para que se abra esa puerta, cuando se abrió la puerta, obviamente lo primero que hiciste vos con los otros colegas sacar una foto, ¿verdad? Y cuando empezaron a ver los documentos, realmente, como lo dijo el doctor Fernández, lo primero que encontré fueron de los hermanos Ramírez, un sonado caso por cuyo caso Stroessner ya estaba siendo procesado, que sí, realmente... Así mismo, cuando empezaron a leerlos, o sea que se veía un montón de papeles, y cuando empezaron a leer, después más tarde llega Pancho de Vargas, en aquel entonces diputado, tengo entendido que era presidente de diputados o algo así, o senadores, pero sí que era parlamentario, y cuando Pancho vio, y otro parlamentario vio su ficha al doctor Pancho de Vargas, le dio, se tuvo que asistirle, tuvo un médico, tuvo que asistirle ahí porque la presión se le disparó por los aires y se le acostó encima de un banco, o en esos banquillos largos, encima de ese se le acostó y se le dio su medicamento. Fue realmente algo emocionante, porque el doctor Martín Almada lloró también ahí. Y claro, el doctor Martín Almada fue un trabajo del doctor Martín Almada. Él fue el propulsor de eso. Él fue realmente el que movió todo. Y claro que nosotros con el equipo de investigación del diario colaboró también. Se compraba informaciones, se cotejaba. Fue un trabajo bastante minucioso. Seba, ¿qué vos sentiste ahí cuando salían los expedientes y estaban las fichas de gente, algunos desaparecidos, otros presos, otros que no se sabían nada, y realmente ahí con esos documentos se confirmó lo que siempre se dijo? Exactamente, era un secreto a voces, pero no había ningún documento, no había cómo probarlo. Y con todas esas documentaciones se probaron de que realmente existía todo lo que los políticos, el doctor Casabianca, todo, o sea que en ese momento muchos de los políticos, digamos, de los que estaban en la oposición eran parlamentarios en ese momento. Y ellos denunciaban continuamente, pero no se tenía ningún comprobante legal, digamos, no había papeles. Se sabía, pero no había pruebas contundentes. Y todo el mundo se quedó sorprendido, contento y triste a la vez también, Seba, porque Claro. Aparecieron nombres de personas que estaban desaparecidas. Sí, señor, así mismo, de gente que fueron lanzados del avión en el Río de la Plata. Sí, una lista impresionante. O que estaban enterrados en algún punto del país. Exactamente, y se empezó a buscar y más de uno se encontró, pues, por los huesos, por supuesto. Y otros ya no se encontraron.
¿Vos no te fuiste a ninguna excavación de tumba NN, Seba, no acompañaste? Sí, acompañé. Si una vez una siesta calurosa en Misiones, entramos en el patio de la segunda división de infantería, tengo entendido que está ahí. Sí, me recuerdo, sí. ¿Qué pasó ahí, Sebas? Ahí entramos y de fiesta, y era pleno verano, era imposible cavar. No había elementos para cavar hasta que llegaron los militares. Nos estaban mirando de lejos, pero no se pudo hacer nada y se tuvo que abandonar esa búsqueda. ¿Por el calor o ya, no había equipo? No había equipo y el calor mismo también. De siesta fuimos, tipo las 3 de la tarde, las 2 de la tarde nos fuimos ahí, era imposible. Primero caminamos unos kilómetros y después hacer el trabajo, y porque todos esos trabajos de excavaciones era con voluntarios, no había nadie asalariado, digamos, era pura voluntad popular. ¿Y a Santa Elena no fuiste? A Santa Elena, ahí se encontraron 2 cuerpos. Sí, ahí fuimos. Tenemos muchas fotografías, lastimosamente todas esas fotografías, todos esos documentos que se quedaron en el diario Noticias, que cuando con el cierre no se pudo, no pudimos sacar ni siquiera nosotros lo que nos pertenecía, ¿verdad? Claro. Santa Elena, también ahí en San Joseñú, todo eso. No, mucha vivencia en esa época como reportero gráfico y claro, nosotros los periodistas de esa época que hemos vivido y hemos acompañado también, Sebastián. Claro, y es que fue después del 89 vivimos otro país. Sí. Cayó la democracia, pero después mucho sufrimiento de muchas familias que hasta ahora siguen buscando a los desaparecidos. Está esa comisión de la justicia que a veces el doctor Goiburú. Los familiares por lo menos encontrar los huesos para qué sé yo, saber dónde está enterrado, para ponerle una cruz. Sí. Una cristiana sepultura por lo menos. Exactamente, ya que somos todos tan creyentes, obvio, somos tan católicos y te puedes imaginar cómo están esa gente, aún están. Seba, y vos seguramente que en tus charlas sobre fotoperiodismo mencionás toda esta historia, ¿verdad? Sí, en todas las charlas donde me cupo estar siempre menciono esto, la cosa del licuabolaño. Hay un montón tengo casi 50 años en la fotografía. ¿Y Sebastián, recuerdas cuál fue el momento más, digamos, más emocionante de tu trabajo? Emocionante y triste a la vez. Y sí, claro, que te sentiste orgulloso por tu trabajo y también, sí, obvio, no sé si me entendí lo que te quiero decir. Sí, claro, la fotografía del licuabolaño, la única fotografía de la historia del Paraguay que tiene más de 150.000 reproducciones en el mundo. Un capo, Sebas, realmente, ¿eh? Sí. Felicitaciones, Sebas. Muchas gracias. Gracias a Dios siempre tuve mucha suerte en el trabajo, en la vida. Soy muy afortunado y siempre me acompañó el éxito en ese sentido. Siempre tuve muy buenos trabajos. Bueno. Siempre busco hacer lo mejor posible en mi trabajo. Sebastián Cáceres, hasta ahí nomás, reportero gráfico. Porque acá llegan los mensajes, porque cuando le digo su apodo, no. ¿Viste cómo son los muchachos, Seba, Sí, ¿y quién no tiene apodo entre nosotros? Todos tenemos apodo. Todos tenemos. Algunos apodos reproducibles, otros reproducibles, pero todos tenemos. Otro apodo Cachén, otro apodo Argel, otro apodo tiene ahí. Apodo tiene también, así mismo. Bueno, gracias, Seba, por tu tiempo. Seba, un fuerte abrazo. Suerte. El agradecido soy yo de compartir recuerdos tan importantes en la vida del periodismo nacional con ustedes, que me hayan dado esta oportunidad de esta charla. Muchísimas gracias y a las órdenes. Gracias, Seba, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Lo escuchaste aquí en PDS. Sebastián Cáceres, reportero gráfico de muchos años en el ejercicio de la profesión. Hace 30 años estaba en el desaparecido Diario Noticias, hoy jefe de fotografía de la Dirección de Comunicación de la Corte Suprema de Justicia. Sí.
Bueno, nos queda sí, poco tiempo ya y tenemos la entrevista. Candela, ¿cuánto dura el otro video? 5 minutos. Bueno, vamos a pasar eso, Candela, ahora y después tenemos otra comunicación con otro colega que estuvo en el lugar de los hechos. Vamos con el último video elaborado por Juanpi, nuestro compañero Candela. Gracias. Estos son argentinos que fueron, se les remitió, por decir así, en la Argentina, en un avión que ellos nunca llegaron a destino, o sea, serían desaparecidos. Los famosos. Acá que hay. Esta parte lo que acá tenés los libros prohibidos. Ah, de la época. De la época, que por tener un libro que diga, por ejemplo, ahí dice, problema del comunismo, eras detenido, apresado, o tener un libro de Lenin, Star. Todos estos libros ¿Dónde se encontraron estos señores? En las casas. Ah, en la casa de las casas se incautaron y iban todos detenidos. ¿Me podés mostrar no un quieren poco leer qué acá, libro pueden venir a ver tenemos? sin problema, pueden venir a leer acá. Mira. Sí, puede venir a leer. Y cuando yo le dije que tenemos 289 rollos, ya todo microfilmado, digitalizado, ya es prácticamente todo menos de los libros. ¿Verdad? Pero sí tenemos un sistema ya, los nombres de los libros y la ubicación. Sí, Diana, que usted tuvo contacto con estos documentos. Sí. Personalmente, ¿cuál es lo que más le impresionó? Le llamó la atención. Bueno, a mí lo que me impresionó una vez fue que una víctima viene a solicitar su habeas data y viene a mirar también acá los documentos y se encuentra de que el hijo era el informante de él. Su propio hijo. Su propio hijo. O sea, se hacía una reunión en su casa, ¿verdad? Que seguramente su hijo participaba. Y después entre ellos se acusaban todo porque ellos eran detenidos, la policía sabía de su movimiento, sabía todo. Y era el hijo el que informaba sobre su papá. Y está todo documentado. Sí. Y ahí él ve el documento, se impresiona, llora y no podía creer. El señor. No pensó que su hijo era el que informaba a él. ¿Cuántas veces no se fue preso? ¿Cuántas veces no le pegaron? Y entre ellos no sabían quiénes eran, ¿verdad? Porque demasiado bien se sabía su movimiento. Y entre ellos se acusaban, pues jamás pensó que iba a ser el hijo. Eso sí, realmente impresiona. Eso me impresionó. Sí. Acá tenés este departamento de documentología de la policía. Esto tenemos también otros documentos. Dice confidencial y son controles, seguimiento. Eso es lo que tenemos. Que ya es todo digitalizado, microfilmado. Este año nosotros alzamos en la web del Museo de la Justicia, alzamos la lista de los agentes confidenciales, más conocidos como los Piragüe, alzamos, está en la web. ¿Se puede leer? Sí. ¿La página web de la Corte? De la Corte, en el link que dice Museo de la Justicia, ahí está. Este año alzamos. ¿Qué cantidad ustedes encontraron acá? Y tendríamos que ver. Pero son dos biblioratos. A nivel país, señora. No, lo que tenemos nosotros documentado. Acá, sí, porque son dos biblioratos y en los dos biblioratos tienen el que dice carnet de agente confidencial. Y ahí decía el nombre y esos nombres alzamos. De hecho, hace muchos años ABC creo que ya había publicado, pero quedó como que puede ser y no puede ser. Y nosotros ahora ya publicamos que cualquier cosa, esos nombres están acá. Tenemos físicamente. Sí, muchas gracias. Dale.
Bien, de esta forma, Celsa, hemos pasado los 3 videos de la nota en exclusiva que hemos realizado en el Museo de la Justicia, en la nota con el doctor José Agustín Fernández y también con la explicación que nos hizo la compañera Viviana muy amablemente del museo. Pero imagínate lo que contó. No, muchísimas cosas. Yo me gustaría ir a sentarme día y día y revisar qué lindo sería, ¿no? ¿Verdad? Un señor fue allí y descubrió que su hijo era el piragüe. Su propio hijo era el piragüe. Estaba soplando, como se decía. Sí, a la policía. Qué increíble, ¿verdad? Celsa, estamos en comunicación con un ícono del periodismo nacional. Maestro. Un compañero, un maestro que conoció las mazmorras de Pastor Coronel, varias veces preso, violentado en su derecho por escribir, como decía nuestro director fallecido, a los sucurillos, por decir, métale palo, métale palo. Fue nuestro jefe del área local. Sí, con él aprendimos muchas cosas. Hola, Maestro, querido amigo, Alcibiades González del Valle, ¿cómo te va, maestro? Un abrazo. Qué gusto saber de ustedes. Un abrazo también para vos, para Celsa, para la audiencia. Qué hermoso escucharte, maestro. Y viste que el 22 de diciembre pues, se van a recordar 30 años del descubrimiento del archivo del terror y obviamente marcó un antes y un después de la historia paraguaya, maestro. Y sí, porque por primera vez, entre todas las dictaduras, se ha encontrado intacto la documentación que prueban fehacientemente los escandalosos hechos ocurridos, ¿verdad? Y llamó mucho la atención que eso pudiera suceder. ¿Cómo es que no tomaron en cuenta? Porque las otras dictaduras pueden salir ya le meten fuego, ¿verdad? Sí. Justamente eso yo imaginé, eso pensé también yo, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, felizmente, ¿verdad? No hicieron eso. No, claro. Gracias a esos documentos han podido ser condenados muchísimos torturadores. No, si no hubiesen sido por esos documentos no se iba a aprobar como se llegó a aprobar las torturas en investigaciones y en otras muchas comisarías, ¿verdad? ¿Vos qué sentiste la idea de la tortura, el encarcelamiento por violentando los derechos humanos? ¿Qué sentiste cuando se descubrió este famoso archivo con estos documentos originales, auténticos, que están acá en el Museo del Poder Judicial de Alcibiades? Claro, naturalmente muy contento porque constantemente las denuncias de las víctimas y familiares de las víctimas eran retrucadas por el gobierno, que no es cierto, que es una falsedad, que es una versión de los subversivos, de todas esas cosas, ¿verdad? Porque no se podía probar. Era la palabra del torturado contra la palabra del torturador, ¿verdad? Entonces, lo que pasó con este hallazgo de los archivos cambió totalmente el panorama para la justicia, ¿verdad? Y todavía faltan muchísimas cosas que descubrir, ¿verdad? Pero como el caso, por ejemplo, de los 10 campesinos de las ligas agrarias que han sido asesinados por el caso Jaraimí, en Caguazú, están desaparecidos y se los sigue buscando, ¿no? Ahora, hay un libro también del comisario Ismael Aguilera Martínez, se llama Mi lucha por la verdad, que él cuenta el origen del hallazgo de estos documentos, porque él estaba en esos momentos como encargado de, creo que la fabricación del ladrillo, y que fue donde han ido a depositar, ¿verdad? Y él da muchísimos datos, ¿verdad? De los acontecimientos que dieron lugar al hallazgo, reitero, más extraordinario que se ha producido en los países manejados por las dictaduras, ¿no? Y habla, por ejemplo, este comisario de
los manuscritos hallados en la noche del 21 de diciembre. Y el informe fue acercado, dice él, al doctor Francisco José de Vargas, presidente en aquel entonces de la Comisión Bicameral de Derechos Humanos del Congreso Nacional. A partir de este informe comenzó a darse el seguimiento, ¿verdad?, de los documentos y del itinerario donde se ha llevado estos papeles, que son creo que como 9.000 kilos, una cosa así espantosa, ¿no? O sea que nunca se le ocurrió de que podrían ser descubiertos, o tal vez se envió allí como para que en algún momento fuesen incinerados, ¿verdad? Claro. Pero afortunadamente eso no ocurrió, y hoy forman parte de lo que se llama el archivo del terror. Muy buena nominación, Alcibiades. Sí, Alcibiades, y encontramos también documentos que ya teníamos también nosotros de tu amigo Arturo Ramón Pereira Reyes, mi finado padre, que fue perseguido, encarcelado, hizo huelga de hambre. Han quedado estos documentos, ¿verdad? Y tu papá fue obviamente uno de los héroes por la democracia, ¿no? Y afortunadamente vivió para ver la caída del dictador. Maestro, ¿cuántas veces fuiste preso? 3 veces me fui. La primera vez estuve en el cuartel central de policía. Fue la segunda vez por el famoso artículo 209 en la cárcel. Y después en el 83 en investigaciones. Cuando ya ABC Color estaba marcado su fin. Tenía su marca, sí. Porque ya recibía persecuciones, te acordarás vos. Sí. En las rutas nacionales, los vehículos que llevaban el diario eran constantemente hostigados, ¿verdad? Y quedaban presos a veces hasta 12, 14 horas para evitar que los diarios llegasen a destino, ¿no? Y entonces ya eso ya marcaba el fin del diario. Pero pasó una cosa singular. Se les vino encima a la dictadura esa clausura de ABC, porque gracias a esto, en gran parte del mundo se supo de la dictadura de Stroessner, porque esta dictadura pues, era muy callada, muy escondida, detrás de otras dictaduras, ¿verdad?, como la de Argentina, Brasil, Uruguay. Y la nuestra parecía como que no pasaba nada. Nadie se interesaba de nosotros, ¿verdad? Hasta que cometió el afortunado error de clausurar ABC. Entonces hay todos los organismos de derechos humanos, los partidos democráticos, ¿verdad?, comenzaron a reaccionar y se supo acabadamente cuál era el régimen que gobernaba el país. Entonces ese error le costó caro a Stroessner. Y en definitiva fue lo que marcó también su caída, porque a 5 años el cierre ya vino el derrumbe. Alcibiades, realmente da gusto escucharte, maestro. Antes que se vaya, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo ve la democracia, Alcibiades, actualmente ahora? ¿Qué le falta? ¿Qué debilidades? ¿Qué debemos? ¿Cuál es su opinión respecto a cómo está ahora nuestra democracia? Sí, este domingo vamos a tener la radiografía exacta de nuestra democracia. Vamos a ver hasta dónde ha llegado nuestra educación cívica. Porque si van a ser otra vez los tantas veces denunciados por corrupción, por un montón de otros delitos, tráfico de drogas, y si eso mismo merecen los votos de la ciudadanía, entonces podemos decir que nuestra democracia es muy débil, que no hemos aprendido nada en los 30 años. No, hemos aprendido la lección. No hemos aprendido, porque fíjate vos,
¿quiénes son los que se presentan otra vez para el Recutu? Son los mismos que están haciendo de la democracia un trapo sucio, ¿verdad? Bueno, y todo lo peor todavía, es posible que ganen, ¿no? Porque hay mucho dinero detrás. Y entonces, reitero, este domingo vamos a medir nuestro grado de comportamiento cívico. Yo no soy muy optimista, porque ahora, por allí, para las generales, si los jóvenes tuviesen conciencia de la fuerza que tienen, podrían darnos un país distinto. Está en manos de ellos. Son mayoría, pero tienen que decir, bueno, basta con este país en el que estamos viviendo. Queremos otro distinto para nuestros hijos. Ojalá, porque muchos jóvenes desconocen lo que pasó hace 30 años. Así mismo, sí, totalmente ignorante. Pero no conocen mucho de lo que está pasando hoy. Por eso a mí me sorprende esa inmensa cantidad de jóvenes que van y hacen hurras a sus líderes manchados de sangre, de narcotraficantes, de contrabando, ¿verdad? Y están ahí. Hoy lo hacen eso. La verdad que ya nos quedamos muy exigentes y pedirles que sepan lo que pasó hace 30 años. Bueno, excelente, Alcibiades. Muchas gracias por este contacto. Maestro, qué gusto escucharte, maestro. Hemos compartido tantos años ahí en la redacción de ABC. Sí, muchísimo. Mucha vivencia, hemos aprendido mucho con ustedes. Y bueno, fue una época de oro. Algo que siempre recuerdo de Alcibiades es cuando corregía y veía nuestros materiales. Sí. Y decía, hay que sacar las basuritas. Sí, siempre hay basurita. Sí. Siempre recuerdo eso. Encantado, gente. Bueno, un fuerte abrazo para Gracias, maestro. Un abrazo. Hasta luego, gracias. Lo escuchaste aquí en PDS. Alcibiades González del Valle, un periodista, un maestro, y un gran compañero y un gran amigo. Él vivió las vivencias, digamos, de la dictadura, de la 3 veces se fue preso. 3 veces se fue preso, y quién más que él para que también nos diga un poco el antes y después de lo que vivió en nuestro país, y sobre todo lo que estamos tratando, el descubrimiento del archivo del terror. Bueno, y Candela, vuelvo a mostrar el libro del doctor José Agustín Fernández, que se denomina el habeas data en el Paraguay. Interesantísimo. Yo estoy leyendo, el doctor me prestó, le tengo que devolver, pero voy a leer todo y después le devuelvo. Porque me prestó para hoy en la radio nomás. Celsa, tenés que comprar el libro. No, y 80.000 cuesta. Sí, voy a comprar. Yo también voy a comprar. No puedo ser tan pirata, ¿verdad? Celsa, y ese es su trabajo de su tesis doctoral. Sí, interesante. Tiene un costo de 80.000 guaraníes. Ya vamos a promocionar por nuestras redes sociales. Y también quisimos hablar con Miguel H. López Celsa. No hay tiempo ya. Él también es un compañero de última hora que estuvo como punta de lanza en él trabajando en ese momento, pero qué pena, ya no tenemos tiempo. Bueno, tenemos que agradecer al compañero Juanpi el trabajo que hizo, la gentileza del doctor José Agustín Fernández y a todos los funcionarios del Museo de Justicia por haber cooperado y en las notas que hemos realizado en ese sitio. También en ese museo están en un bloque los libros que habían sido rescatados. Claro, todos los... De las casas, ¿verdad? La mayoría de libros sobre... De izquierda, de comunismo, claro, claro, eran libros que en esa época no se podían leer. Bueno, tenemos el cumpleaños de uno de los magistrados, Candela. Bueno, nos estamos yendo. Bueno, ha sido un programa exclusivo porque el 22 de diciembre van a cumplir 30 años del descubrimiento del archivo del terror en una intervención que hizo así tímidamente el doctor José Agustín Fernández, que no sabía ni a dónde iba. Iba empujado por el doctor Martín Almada, que pidió una vez data, y bueno, después... la tenacidad del doctor Martín Almada. Y después encontraron lo que encontraron. Gracias a eso se comprobó que realmente
el gobierno anterior cometió atrocidades. El gobierno de la dictadura. Bueno, nos vamos, Jota, dándole feliz cumpleaños al agente fiscal de Ciudad del Este, Alto Paraná, Luis Alberto Trinidad Colmán. Así que feliz cumpleaños para el magistrado, nuestro socio. Nos vamos. Recordando que el viernes tenemos esa charla en el Salón Serafina Dávalos, esa charla debate. Charla debate, cuestiones relevantes en el sistema jurídico penal. Se entregará certificado de asistencia. La gente que quiera inscribirse, esto va a ser el 16 de diciembre, 14 horas. En la Secretaría General de la AMJP se pueden hacer las inscripciones 021-425-100 al 0982-418-320 y al 0981-434-522. También pueden escribir un email a amjp.info@gmail.com. Y recordando que el viernes a partir de las 17 horas en el Bosque de Para-1, el superclásico que organiza la ASO de Magistrados, la ASO de Agentes Fiscales y la ASO de Defensores Públicos, clásico Olimpia Cerro. Olimpia, que ganó el año pasado, ganó en las dos categorías, y el equipo del Ciclón, que este año espera revertir la mala presentación del año pasado. Nos vamos. Hasta pronto. Gracias, Candela, en los controles, a la audiencia, un fuerte abrazo a nuestros socios y socias. Dios mediante, hasta el próximo martes. Buenas tardes.